Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a tener un programa en donde vamos a estar conversando con 4 mujeres. No, mientras alguno esté mirando en su casa la selección nacional, nosotros vamos a estar haciendo un programa con mujeres que tal vez puedan llegar a ser futboleras, pero fundamentalmente que estén dedicadas en todo caso a una serie de cuestiones de interés social, de interés político, porque van a ser 4 mujeres que son sumamente representativas. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. A la audiencia, sí, 4 mujeres. Yo decía, es el primer programa de este año con 4 mujeres, pero no. Es el segundo, sí, el primero lo hicimos el 8 de marzo. El 8 de marzo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bien, estaremos charlando en minutos nomás con Norma López, concejal de la ciudad de Rosario, porque, bueno, Rosario acaba de aprobar, acaban de sancionar que para sacar el carnet de conductor se haga un curso de perspectiva de género, y vamos a estar hablando de ese tema con Norma. Bien, y Carolina Piedrabuena es la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe. Es un momento desde el punto de vista administrativo del municipio bastante complejo, complejo un poco por la herencia que recibió fundamentalmente desde el punto de vista financiero el municipio de la ciudad de Santa Fe, y están procurando establecer una serie de apoyos, de ayudas a los sectores que han estado parados prácticamente desde el mes de marzo hasta el presente. Razón por la cual, bueno, Carolina nos va a explicar con qué recursos el municipio va a hacer frente a estas circunstancias. Claro, uno piensa en el vaso medio lleno o medio vacío, de acuerdo a cómo se lo mire, pero sí sabemos que hay un esfuerzo muy grande del municipio de Santa Fe para poder dar esta ayuda a las personas o a los rubros que realmente lo necesitan. Bueno, y el tercero de los temas que vamos a estar conversando esta noche es la gente del Banco de Alimentos. Una tarea realmente significativa, sobre todo teniendo en cuenta la situación social imperante, y en todo caso un atisbo de organización de los sectores sociales procurando encontrar un camino que les permita hacer frente y colaborar solidariamente y de manera permanente y activa a los que menos tienen. Hablaste de colaborar y aquí en el programa te daremos las herramientas para colaborar, valga la redundancia, con el Banco de Alimentos. Y por último estaremos hablando de la donación de sangre y la importancia que tiene en este momento de pandemia. Hay números que están determinando que se ha reducido casi en un 70% la donación de sangre en la ciudad de Santa Fe y en toda la zona centro. Sobre ese tema vamos a hablar y vamos a tratar de entusiasmarte a que vos desde tu casa vayas pensando en donar sangre. Bueno, los auspicios y el desarrollo del programa. Bueno, vamos a saludarla a la concejal Norma López de la ciudad de Rosario. Norma, muy buenas noches, gracias por atendernos. No, al contrario, es un gusto. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, gracias por la comunicación y el espacio. Bueno, ustedes has presentado un proyecto que fue aprobado que tiene que ver con que las personas que a partir de este jueves, quieran rendir y sacar su carnet de conductor, tienen que hacer un curso de perspectiva de género. Contanos, porque nos parece algo realmente interesante. Aquí en la ciudad de Santa Fe no lo tenemos por ahora, pero me parece que es algo interesante lo que ustedes plantearon. Bueno, nosotros veníamos pensando cómo incorporar, digamos, la mirada de derechos humanos y perspectiva de género a una población amplia de ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Rosario. Bueno, los municipios en nuestra provincia no tienen escuelas, y entonces, ¿cómo hacíamos para abordar conceptos y presupuestos mínimos que quizás el vecino y la vecina sean la única posibilidad que pudieran tenerlo en forma teórica, en forma de parte del Estado, sin otras miradas que puedan transformar, sino el acceso a los derechos de cada uno y una? Entonces, pensamos que el tema de la formación que te propone el acceso a la libreta de conducir, a la licencia de conducir, es muy potable. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés que tener 18 años, saber leer y escribir, o sea que es una población totalmente amplia
diversa y heterogénea. Por eso es que planteamos la posibilidad de incorporar dentro de lo que es el teórico, lo que es la formación teórica para acceder a la licencia de conducir, un módulo específico sobre perspectiva de género y derechos humanos. En Rosario, desde el 2013, se exige y está contemplada esta formación para las licencias que se otorguen en servicios públicos, es decir, transporte urbano de pasajeros, taxis, remises, ambulancias y algún otro transporte que sea de los esenciales y que hay exigencias superiores a las de la licencia tradicional. Así que implementando también esa mirada, creo que va a ser un gran logro porque el beneficio es bajar el nivel de conflictividad y acceder a una formación que de otro modo no la tuviéramos. Norma, vos sabés que en todo caso justamente te iba a preguntar esto. Hay un momento, o estamos atravesando un momento de tal vez de intolerancia muy significativa por todos los problemas que tenemos desde el punto de vista individual y colectivo. Entonces, se me ocurre que encontrar un camino, una forma de tratar de convivir de una manera mejor, todo esfuerzo que se haga en ese sentido me parece positivo. ¿Ustedes qué observan del comportamiento social hoy de los rosarinos? Más allá de esa situación compleja que significan los enfrentamientos, la muerte, las agresiones con armas de fuego, en fin, un panorama complejo, pero que no involucra al conjunto de la sociedad, sino que hay otra sociedad que tiene otros caminos y otros desencuentros en todo caso. La verdad que, si bien nosotros el proyecto lo presentamos a fin del año pasado, fue una gran oportunidad poder consensuarlo en pandemia, porque la pandemia tiene para mí, tres grandes consecuencias muy negativas. Por un lado, el tema de salud, que está claro; el segundo tema, la economía; y el tercer tema es la violencia. Esta violencia social que vos hacías referencia, que es la disputa territorial de bandas de economía delictiva, pero por el otro lado, nosotros en Rosario tenemos un alto nivel de agresión y de que muchas veces las situaciones, las diferencias, los enconos entre personas se resuelven de manera muy violenta, a los balazos y a las piñas. Entonces, el nivel del tema del tránsito también siempre ha sido una mirada donde nosotros tenemos también violencia, discusiones fuertes, pero además de eso hay un componente también que hace a la misoginia. Entonces, si nosotros podemos abordar desde el punto de vista educativo, por eso este curso no tiene que ver con lo punitivo, no tiene que ver con que te doy o no la libreta de conducir, sí tiene que ver con la obligatoriedad, porque es incorporar otros conceptos, y en ese sentido creemos que vamos a aportar a eso, a bajar el nivel de violencia de lo cotidiano, pero también hay que hacer un esfuerzo entre todos y todas. Yo te preguntaba en la radio de qué trata en sí este cursillo o qué módulos tenía. No sé si podés darnos si podés contarnos algo sobre eso. Esto abrió también la posibilidad, esta discusión y esta sanción en el Consejo abrió la posibilidad de trabajar en forma conjunta el módulo en que va a consistir para el teórico. Nosotros ya veníamos conversando con la Secretaría de Género y Derechos Humanos del municipio, veníamos conversando con el director de tránsito, que lo tomó desde el primer momento como una buena alternativa para incorporar, y ahora se van a sumar las organizaciones de seguridad vial, porque en esta etapa, con la pandemia, obviamente todo lo que sea cursado teórico no existen los cursos de capacitaciones, y se están dando más que nada lo que significan las renovaciones. Por lo tanto, es una buena también oportunidad para que cuando el engranaje del Estado funcione plenamente, nosotros ya tengamos esta mirada incorporada. Norma, te quiero preguntar lo siguiente. A ver, muchas veces cuando hablamos de Rosario, y generalmente los que no somos de Rosario, me refiero tal vez desde el punto de vista del centralismo porteño, tenemos una mirada descalificadora hacia Rosario, una mirada que en todo caso involucra absolutamente a todos cuando no son todos responsables de lo que esté pasando. Y digo, ¿cómo están viviendo ustedes esa situación y hasta dónde lo que le llega a la sociedad que no pertenece a Rosario es real? Yo creo que esa es una muy buena manera de observar en todo caso lo que les está pasando
y tratar de ponerlo en el punto, en el lugar que corresponde. Porque hace poco estuvo el presidente de la Nación visitándolos, hizo un esfuerzo del Estado Nacional para tratar de colaborar en materia de inseguridad y, por otro lado, bueno, puso en énfasis, por sobre todas las cosas, la idea de que había que prestarle atención puntualmente a la ciudad de Rosario. ¿Eso no es una cuestión cultural más que una cuestión real? ¿Cómo lo ves? No, creo que el proceso que nosotros tenemos es sumamente complejo. Creo que ha habido la desidia de muchos años de gestión del gobierno anterior, del Frente Progresista Cívico y Social, que ha generado, digamos, también que todo lo que signifique las economías delictivas ha tenido el amparo claramente de sectores de la policía y de sectores del gobierno, porque la policía tiene que ser conducida por el gobierno. El primer error fue cuando el exgobernador Hermes Wiener coloca al frente de la policía provincial, digamos, a alguien que viene de drogas peligrosas, lo que era, digamos, el área de drogas peligrosas. Digo, nosotros hemos visto cómo se ha permitido el desarrollo que ha tenido toda esta situación. Sin embargo, que el Estado aborde la situación de tantos rosarinos y rosarinas tiene que ser con un Estado muy presente. Yo creo que hay un inicio, claramente los 4 años de neoliberalismo y del gobierno de Mauricio Macri generó, digamos, peores condiciones. Esto significa que antes, con el gobierno de Néstor y de Cristina, no había consumos problemáticos ni delitos. No, claramente que no, digamos, ¿no? Pero lo que sí aporta es una mirada de sostenimiento, de generación de empleo, de condiciones de igualdad. Y el tema del consumo, creo que nosotros no es nada más que una situación de Rosario, la situación de Santa Fe o en muchas localidades del interior de nuestra provincia, donde el consumo problemático de sustancias, de alcohol y de sustancias, tiene toda una mirada de lo recreativo y que estamos cada vez más complicados en ese sentido. Y efectivamente, para consumir sustancias tenés que tener, digamos, también un volumen económico importante, ¿no? Como individuo, como familia. Seguro. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que cambiar muchísimo lo cultural, pero no es nada más que una cuestión de Rosario. Creo que en Rosario lo que sí se dio fue el fenómeno particular de algunas bandas, que han sido bandas muy renombradas, como la de Los Monos, pero hay otras bandas también que participan de la economía delictiva, que no es nada más que en la ciudad de Rosario, que hay disputa territorial, pero sobre todo lo que nosotros necesitamos son estados fuertes que actúen. Cuando el Estado se retira del territorio, tenemos estas situaciones que hacen cada vez más complejo que nuestros pibes y pibas vivan situaciones horribles de violencia cotidiana, que estén y que por lo tanto nosotros tenemos que estar allí muy presentes. El Estado y también, digamos, los valores que tienen que ver, sin caer en una mirada conservadora, pero que sí, digamos, muchas veces la familia, o ha habido parte de generaciones que en vez de hacerse cargo de su familia, de sus valores, de sus niños, niñas, de los adolescentes, ha dejado también que las decisiones se tomaran por otros. Entonces, también ir unificando esto. La salud, el trabajo, la educación, son valores que nosotros no podemos dejar de lado y en ese sentido el Estado tiene que estar muy presente. Y tiene que haber sanciones, y las sanciones son concretas. Las adicciones son un problema de salud, las adicciones y consumos problemáticos es un problema de salud mental, claramente. Ahora bien, todo lo que sean las economías delictivas es eso, es delito. Entonces el Estado tiene que estar muy presente en todas las situaciones para atender la salud, para combatir el delito y además para fortalecer todo lo que signifique el acceso equitativo de las personas a bienes culturales, a trabajo, a la dignidad misma, ¿no? Y para eso necesitamos un Estado fuerte y con economías sólidas. Norma, complejo, complicado, sí. Hablábamos de conflictos y si nos referimos a esto por estas horas, Festrán está haciendo un paro municipal a nivel provincial que tiene distintos matices y que en Rosario adoptó algo que es realmente interesante porque no es conflictivo,
porque bueno, los hospitales están muy ligados al municipio y parar era afectar al sistema de salud que está bastante comprometido en este momento de pandemia. Contanos un poco cuál es la situación de Rosario en este momento. Bueno, con el tema efectivamente los trabajadores municipales han adoptado otra dinámica en el día de hoy. Sí, digamos, quiero resaltar que es un esfuerzo y que valoramos lo que han hecho tanto trabajadores como trabajadoras. Hace 2 semanas atrás sí tuvimos un paro de iguales características que hoy se cumple en el resto de la provincia. El contagio comunitario es alto, la circulación del virus es alto. La verdad que lo que hizo la semana pasada Alberto, la referencia que ustedes hacían cuando vino a nuestra ciudad, además en materia de seguridad, hizo eje en las 3 cuestiones que nos están afectando muchísimo a nuestra ciudad. La seguridad, el tema de la quema de los humedales, y por el otro lado, concretamente sobre el tema de la pandemia y de la réplica del COVID, lo que ha hecho es anunciar el detectar a nivel federal. El detectar está dando buenos resultados porque ante la saturación en la atención, ante la saturación del 0800, el detectar es la cercanía del esquema sanitario con el vecino y la vecina en distintos barrios de la ciudad de Rosario. Bueno, también hay en Santa Fe y en otras localidades, pero puntualmente en Rosario eso ha permitido también que la gente valorara algunas cuestiones. Cuando vos tenés todos los síntomas, es decir, además de fiebre, dolores o varios que puedan concurrir, lo que es la pérdida del olfato, la pérdida del sabor, hay que guardarse en la casa porque eso significa que estás transitando con el virus y por lo tanto generar eso. Pero también tenemos la complicación de tantos meses con distintos niveles de aislamiento, distintos niveles de distanciamiento, porque yo quiero recordar que en nuestra provincia y en la ciudad de Rosario, el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, terminó durante el primer periodo que se desarrolló en todo el país. Ahora, nosotros tuvimos siempre distanciamiento y hubo un movimiento económico que ha permitido también algunas otras cuestiones. Creo que hoy la gente... la ciudadanía, con este cansancio, ha hecho más flexibles los controles. Tenemos que volver a tener los controles, el detectar nos ayuda que no volver a la escuela, porque realmente, digamos, tener la misma discusión que se está llevando adelante en Provincia de Buenos Aires cuando ya pasaron o están en otra etapa, y nosotros tenemos que ser responsables por nosotros y toda la ciudadanía. Entonces, cada uno de nosotros y nosotras debemos cumplir con lo que significan las medidas sanitarias mínimas y básicas. Y bien, donde no se pueden conseguir, porque el acceso al agua potable es escaso, es complejo, allí también está presente como Estado para la distribución de elementos sanitizantes. Norma, muchas gracias por atendernos, muy amable. No, muchísimas gracias. Nos falta simplemente hacer una referencia a los últimos datos del INDEC. De cualquier manera te despedimos. Son significativamente preocupantes tanto para Rosario como para Santa Fe, en el sentido de la pérdida de trabajo, en el sentido de los niveles de pobreza que estamos viviendo. Te agradecemos mucho el contacto, que tengas buenas noches. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias por el espacio. Bueno, muy bien. Interesante la nota con sí, Norma, por supuesto, desde todos puntos de vista. Y lo de la perspectiva de género es realmente interesante en función de tratar de bajar el conflicto. Claro, bueno, lo planteamos desde ese punto de vista. A mí me parece que, por otro lado, como ella misma lo dijo, existe también en la sociedad la idea de que esto no tiene tanta importancia, digamos. En todo caso, bueno, qué sé yo, las mujeres nos manejan tan bien como nosotros. Esa es una idea que evidentemente está presente y no lo vamos a negar. Pero bueno, pero hay muchas que lo hacen mejores. Pero seguro, en un ratito nada más vamos a estar conversando de la realidad de la ciudad de Santa Fe. Ya venimos.
En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, Daniel, estuvimos conversando con Norma López, una concejala de la ciudad de Rosario, esa iniciativa que tiene que ver con el tema de hacer un curso de género para conseguir, en todo caso, el carnet de conductor en la ciudad de Rosario. Con la persona que vamos a hablar, que es Carolina Piedrabuena, es la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe, vamos a hablar de un tema un poquito más complejo, que es, en todo caso, tomar el Estado con una situación en los recursos muy limitada y, en todo caso, con esa realidad, empezar a pensar y a proyectar de aquí en adelante. Carolina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a ambos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, Carolina, hay una serie de medidas que se han tomado desde el municipio. Uno intuye que esas medidas se han pensado mucho. ¿Por qué? Porque los recursos no son tantos y había que ver de cómo ir encuadrando una ayuda a nuestra ciudad. Contanos un poco cuáles son estas áreas que se han decidido ayudar. Asumir en un momento de pandemia, donde la recaudación cae. Sin embargo, el pedido del intendente Emilio Jatón ha sido que pongamos a pensar, a idear cómo en estos momentos los esfuerzos son compartidos, cómo estos sectores que se vieron afectados en la pandemia pueden recibir del Ejecutivo Municipal un apoyo, una exención, una condonación y también una regularización en el caso de que hayan adquirido deudas. En ese sentido pensamos tres líneas de acción. Como les decía, por un lado, la condonación y exención de DREI para aquellos sectores que estuvieron cerrados y continúan cerrados, como las agencias de turismo, los fútbol 5, los hoteles, los salones de fiestas, los peloteros. Para ellos también y para quienes estén al día, en el caso de la TGI, se les va a eximir y condonar desde el momento de la sanción del decreto nacional que declara la emergencia de COVID en nuestro país hasta el 31 de diciembre. También hemos pensado para el sector gastronómico una exención y condonación de lo que se denomina la tasa bromatológica, que es un 10% del DREI que paga cada uno de los contribuyentes. La exención y condonación de la tasa de ocupación del espacio público para todos aquellos negocios de la ciudad de Santa Fe que estén habilitados a ocupar el espacio público, y también para los transportistas escolares la condonación y la exención de la tasa de fiscalización del transporte escolar. Cuando digo condonación es porque para aquellos contribuyentes que hayan pagado se les tomará cuenta para periodos futuros a partir del 31 de diciembre. Carolina, ¿ustedes piensan tomar algunas otras medidas complementarias, en todo caso con otros organismos de Estado, con en todo caso el sistema financiero, ayudar, apalancar desde ese punto de vista para terminar de poner en marcha estas actividades que hasta el momento están clausuradas? Digo porque evidentemente los niveles de ayuda que ustedes pudieron resolver son niveles que en todo caso atenúan algo de lo que les está pasando, pero que significativamente la problemática de subsistencia y de proyectos se complica, pero y mucho. Y sin duda, por eso junto con lo que tiene que ver con la materia tributaria,
hemos definido un plan que tiene que ver con subsidios, aportes no reintegrables para sectores que también están pasando por un momento crítico, como los jardines maternales o de infantes de gestión privada. En ese caso, la municipalidad pensó en un aporte que tiene que ver con un 30% del salario mínimo de un empleado de comercio por cada personal a cargo del cuidado y de la educación de los niños y niñas, no con una fecha de finalización determinada, sino hasta tanto se reinician las actividades presenciales con niños y niñas. También a los clubes, que es otro sector muy importante y prioritario para esta gestión, por el rol que cumplen, porque es necesario en este momento asistirlos y complementarnos unos y otros, la municipalidad y todos los sectores de organizaciones sociales, asociaciones, fundaciones, clubes, como en este caso, que podamos trabajar en red para paliar esta situación, para la cual sin duda nadie tenía manuales antes de que empiece, y estamos juntos y como viene repitiendo Emilio, de esta salimos juntos. A tu pregunta, venimos trabajando con todos los sectores. Esto es un complemento de lo que se viene recibiendo tanto del gobierno nacional como provincial, para el caso de los jardines, clubes, y otros que durante la pandemia han recibido desde las ayudas del IFE, el ATP, es decir, hay varios complementos, no lo hacemos como incompatible en relación a la percepción del mismo. Ajá, también... Sí, uno piensa cuando ve las medidas que se han adoptado que pueden ser pocas o pueden ser muchas. Recuerdo cuando Emilio toma la municipalidad, una de las primeras conferencias tienen que ver con el estado financiero que tenía la Municipalidad de Santa Fe. Se ha trabajado mucho, en este caso vos estuviste trabajando mucho para darle a conocer a la ciudad de Santa Fe cuál era la cuestión económica. También pensar el tema de residuos y la deuda que tiene y también preguntarte, sabiendo esta situación económica, que es donde hay que hacer el punto, de cómo está la recaudación de impuestos, porque ha sucedido, por ejemplo, que la empresa provincial de la energía dice que tiene una determinada cantidad de contribuyentes que no están pagando la luz. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con los impuestos de la ciudad, que son los que van a hacer posible lo que ustedes ponen en marcha? Bien, como lo dijimos los otros días en la conferencia que hicimos, la municipalidad durante el primer semestre tuvo momentos en donde osciló cerca del 50% de la caída de la recaudación. El total, el cierre del primer semestre nos arrojó una caída del 17% en relación al 2019. Es decir, si uno lo compara en términos reales, aplicándole la inflación, hubo una pérdida de alrededor de 700 millones de pesos con que las municipalidades no contó. Sin embargo, y como vos decías, cómo nosotros pensamos esta administración, no solo con austeridad, sino tratando de gestionar en este desorden en el que nos encontramos. El intendente nos pidió que hagamos un esfuerzo más porque, repito, este es el momento de entre todos encontrar las salidas. Sin duda los municipios están mal, no es Santa Fe la excepción, los municipios, la provincia y la nación han tenido una pérdida de recaudación importante, pero el esfuerzo se hace ahora porque estos negocios, estos contribuyentes, estos jardines y los clubes nos necesitan. Carolina, te quiero preguntar lo siguiente, porque pasa la siguiente situación. A ver, hay con la pandemia una serie de actividades que el municipio despliega que no las puede concretar, puntualmente materia educativa, por ejemplo. Eso necesita o tiene asignado un presupuesto. Ustedes ese presupuesto puntualmente se lo han dedicado nada más y nada menos que a tratar de aliviar la situación del transporte público de pasajeros. ¿Qué otros recursos quedan en el camino, en todo caso, y se pueden llegar a proyectar hacia estas otras actividades que involucran a mucha gente? Objetivamente, cuando uno se pone a sumar cuántas personas hay detrás de cada una de las actividades que terminamos de mencionar, nos vamos a sorprender. Y nos vamos a sorprender porque hay relaciones directas y relaciones indirectas que significan una dependencia y un contacto que les permite en todo caso continuar con la vida, enfrentar la responsabilidad de la vida. Sí, durante la pandemia y particularmente en el área de educación se continuó trabajando con un esfuerzo casi te diría cara a cara
porque esos niños y niñas que están dentro del sistema municipal de jardines tuvieron la oportunidad de tener desde una bibliografía o algún cuento que se desarrolló, una línea que se sacó desde la Secretaría de Educación. Se trabajó mucho con el Fondo de Asistencia Educativa, en donde participan los cooperadores y también participa la provincia, en esto de cómo preparamos las escuelas para la vuelta, la higiene, las cuestiones que tienen que tener 100% preparados para este reinicio que a veces parece inminente, a veces parece que todavía se dilata en el tiempo. Esta semana hemos tenido anuncios nacionales y se está discutiendo en este momento la posibilidad de reingreso, de vuelta a clases de los últimos años. Así que todo lo que tenía que ver con las partidas destinadas a educación, en su mayoría se mantienen en ejecución. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los arreglos y demás del jardines, más allá del uso, se siguen produciendo. En el caso del transporte público, lo que nosotros pensamos para hacer este subsidio, para hacer este aporte, es los fondos que estaban planificados en el presupuesto, que tienen que ver con el fondo del boleto secundario. Está claro que con la suspensión de las clases, los chicos no estuvieron transportándose, y atento a que este sistema público lo necesita, lo que pensamos es igualar el corte de boletos que hubo en el 2019, que fueron alrededor de 1.900.000 cortes de boletos que hubo, y actualizados a la tarifa vigente, distribuirlo entre las 3 prestatarias de servicios de colectivo para acompañar esta situación tan problemática en la que se encuentra el transporte público. Carolina, te queremos agradecer este momento, esta noche con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengas muy buenas noches, Carolina. Buenas noches. Gracias por atendernos. Igualmente. Hasta luego. Bueno, vos sabés, Daniel, que cuando hicimos la nota con Norma López, vos hiciste referencia al tema del paro de actividades que por 72 horas dispuso Festran, y que, por otro lado, los trabajadores de la ciudad de Rosario, teniendo en cuenta que gran parte de la estructura sanitaria de la ciudad de Rosario es municipal, decidieron que en el ámbito sanitario los trabajadores municipales no pararan. O si en todo caso las medidas de fuerza fueron medidas de fuerza más simbólicas que reales. En el caso de la ciudad de Santa Fe, un paro de 72 horas es un paro muy importante. En la ciudad de Santa Fe, ASOEN, que es el gremio que nuclea a los municipales de la ciudad de Santa Fe, además de las 72 horas, dispuso 24 horas más, lo cual evidentemente uno dice, bueno, todas las reivindicaciones que por 24 horas pretendió ASOEN poner de manifiesto, ¿no lo podía haber hecho en consonancia con Festran? Es una muy buena pregunta, digo, porque estamos en pandemia. Y en todo caso, la presencia del Estado se necesita en actitudes activas, no simplemente borrándose. Bueno, lo cierto es que es complejo la situación de los municipales y del reclamo de los municipales. Y lo que vos decís, Héctor, respecto a estas 92 horas, realmente ha tomado por sorpresa a muchos que tenían que hacer trámites y tenían que hacer cosas. Y bueno, así se fue gestando y no se han puesto de acuerdo ni de un lado ni del otro. Claro, el conflicto queda pendiente, esto también hay que decirlo, el conflicto global con los sectores de las municipalidades queda pendiente. La gente de Festran lo que no acepta en todo caso es una suma fija y está planteando volver a establecer desde el punto de vista paritario otro nivel de resoluciones que les permitan no perder tanto en este proceso inflacionario que estamos viviendo, que está afectando no solamente a los trabajadores municipales, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto. Vamos a establecer una pausa y ya venimos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión.
Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Bien, vamos a entrar en una etapa, en una conversación muy interesante. Decíamos, por ahí la solidaridad institucionalizada genera otras condiciones. Fundamentalmente, bueno, cuando estamos en situación social tan compleja como estuvimos hablando hoy, ¿no? Con nuestras dos entrevistadas anteriores, lo que está pasando en Rosario, los niveles de desocupación de Santa Fe, en general lo que ha medido en pobreza el INDEC, de manera tal que sin lugar a dudas trabajar desde el punto de vista solidario para conseguir las cuestiones elementales de aquellos que menos tienen me parece una tarea fundamental. Y en este caso le vamos a dar las buenas noches a Irene Achenbach, que es la presidenta del Banco de Alimentos de Santa Fe. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, para el que prende, está mirando la tele y dice, ¿qué es el Banco de Alimentos de Santa Fe? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, Banco de Alimentos es un modelo mundial. Estamos en 55 países. Aquí en la República Argentina somos 16 bancos de alimentos que trabajamos en red, la red argentina de bancos de alimentos, ¿sí? Así que todos muy hermanados, con el mismo modelo, sin ninguna duda. Banco de Alimentos de Santa Fe tiene sus matices, pero sin ninguna duda también somos parte de la red argentina de bancos de alimentos. En este momento somos 66 voluntarios, nuestra actividad es voluntaria y nos dedicamos al rescate de alimentos con valor nutricional, sin valor comercial, y lo entregamos a entidades sociales que están en el territorio, que están en los barrios y que son comedores, que son merenderos, centros de día, hogares de ancianos, centros de rehabilitación de drogodependientes, ¿sí? Que tienen como objeto y tiene como finalidad dar alimentación a las poblaciones más necesitadas y más vulnerables de nuestra sociedad. Bien, Irene, para poder hacerse de esos alimentos, ¿cuál es en definitiva el método que ustedes tienen o en todo caso la herramienta que ustedes tienen para tratar de hacer una tarea que sea eficiente fundamentalmente, ¿no? Sí, es mucho el trabajo de hormiguitas esto, porque los voluntarios vamos, tocamos la puerta de los empresarios, tocamos la puerta de la Bolsa de Comercio, de la Unión Industrial, de la Asociación de Dirigentes de Empresa, del Centro Comercial, que nos ayuda muchísimo el Centro Comercial de Santa Fe. Y bueno, vamos valorando y decimos, nosotros somos una entidad social, si hay mercadería que tiene
valor nutricional, es apto para consumo humano y que de pronto ustedes descarten porque algún problema de packaging, algún problema de sobreproducción, algún problema en cuanto a la fruta y la verdura, de imagen y de tamaño, y la descartan porque lamentablemente dentro del circuito comercial todo tiene que estar como muy perfecto en la imagen, ¿sí? A nosotros nos importa el contenido. Entonces estos empresarios que cada vez van creciendo más y van creando más conciencia en cuanto al no desperdicio y no pérdida de alimentos, nos donan esos alimentos que nosotros buscamos o nos lo traen. Tenemos la sede en el ex Liceo Militar, ahí tenemos un comodato por 20 años que lo estamos poniendo el lugar en valor, y es ahí nuestra sede, sí, que sería nuestro depósito, ¿sí? Y por otro lado, ese es el área de recursos, en donde hay voluntarios pensando en el área de recursos, también recursos monetarios, porque nos viene bien en este momento de gran incertidumbre humanitaria por esto de la pandemia. Toda donación de dinero nos viene bien, por eso tenemos el botón Donar Online, que lo encuentran en nuestra página. Y por otro lado, tenemos el área social, que es el área que invita a las entidades sociales a ser parte de esta red. Entonces, la red tiene que ver con el empresario que nos dona, nosotros que clasificamos, o sea, Banco de Alimentos que rescata, da valor social a ese alimento, ¿sí? Siempre que sea apto para consumo humano y que tenga valor nutricional, y la entidad social que lleva ese alimento y lo entrega en forma de comida, o en este caso viandas o bolsones, a las poblaciones más necesitadas. Irene, te pregunto, ¿cuán solidarios somos los santafesinos? Hablo de los empresarios y hablo también de esto último que vos decís, el botón que tienen ustedes en la web. Porque ustedes necesitan todas las semanas poder llevar comida a distintos lugares. ¿Somos muy solidarios o no? Vamos creciendo en solidaridad. Me parece que estos espacios que ustedes nos dan en los medios también son muy colaboradores en el sentido de que vamos creando conciencia de que entre todos nos salvamos. Acá la individualidad tiene que romperse, o sea, ya no, el modelo individualista no sirve y el consumista menos. Entonces se sabe que con la solidaridad es un gran valor para el ser, para ir creciendo en el ser y no tanto en el tener. Entonces, claro que, hay que crear conciencia. Entonces, esta es la forma. No te sé valorar si somos muy o pocos, pero sí que de pronto vamos creando de a poquito, se hace camino al andar, una red muy fuerte y solidaria entre todos los santafesinos. Sin duda que en este camino, seguramente lo que tiene que ver con crear condiciones de confianza, representa, por supuesto, una expectativa más sólida. Lo que uno dice también, por otro lado, más allá de quién es el que aporta, en todo caso, ahí hay un sector, también está el otro sector, el sector social, el que vos hablaste, tiene una presencia territorial, que no solamente debe ser un papel. A ver, vos me decís, le vamos a donar a esta organización porque esta organización tiene el papel que lo habilita. Pero además de tener el papel, debería tener una presencia activa desde el punto de vista territorial y un compromiso transparente en la manera, en todo caso, de canalizar esa ayuda que indudablemente la gente hoy está necesitando. Sí, y así lo es. De pronto, al ser una red, nosotros como Banco de Alimentos somos responsables de la trazabilidad de ese alimento. O sea, el alimento que nos dona el empresario tiene que ir a la boca, tiene que ir a la panza de la gente, ¿sí? Entonces son las entidades sociales que en este momento son muchas y que de pronto sí es necesario de que tengan personería jurídica y que haya una organización detrás, aunque en este momento, hemos hecho triangulaciones porque hay mucha necesidad. Y la verdad que el trabajo que se hace en territorio es maravilloso. Hay familias cocinando para grupos de familias,
Entre los más necesitados hay una red de cooperación, también lo hay, sin ninguna duda, como todos, porque somos también están las miserias, ¿no? Las fortalezas y las debilidades, pero esto es parte del ser humano. Entonces, Irene, esta visión... Sí, perdón. Aquella persona que está escuchando la entrevista dice, che, qué lindo, todo muy lindo, pero vamos a trasladarlo en números, porque creo que ahí también la gente va a empezar a tomar dimensión de lo que ustedes hacen cada semana. Por ejemplo, en el último mes, ¿cuánto alimento en kilos se ha donado? Y después sé que tenés una estadística que tiene que ver con cuánto alimento cada uno de nosotros desperdiciamos. Y eso también creo que es importante porque habla de la posibilidad de poder ir creando una conciencia, de poder consumir menos o consumir lo que necesitamos y lo demás donarlo. Creo que esa sería otra de las ideas. Sí, totalmente. Nosotros mes a mes, en realidad semana a semana, nosotros hacemos un informe de la cantidad de entidades sociales que fueron a buscar alimento y de la cantidad de kilos y los donantes. Y eso se los mandamos a casi todos los que están involucrados en la red. Seguramente ahora con WhatsApp abierto les va a llegar a ustedes. En el mes de septiembre hemos entregado más de 26.000 kilos de alimentos. Y desde enero hasta agosto, ¿sí? Llevamos 307.961 kilos de alimentos entregados, ¿sí? A la vez, este alimento muchas veces no es solamente rescatado, también es donado, ¿sí? ¿Sí? Y a la vez tenemos aquí en Santa Fe, de pobres e indigentes, está el número 58.150 indigentes, ¿sí? En el orden de la pobreza, 226.866 pobres. Y por otro lado, en la Argentina, no tengo el número de Santa Fe, pero sí en la Argentina, estamos desperdiciando 16 millones de alimentos, ¿sí? 16 millones de toneladas de alimentos, lo que equivaldría a 1 kilo por argentino. Y esto no es el desperdicio del hogar, sino es el desperdicio de toda la cadena alimentaria. Tendríamos que estar revisando el proceso productivo, cómo sembramos, ¿sí? Cómo cosechamos, cómo trasladamos, ahí es en el orden de la pérdida de alimentos, ¿sí? Y cómo consumimos, ¿sí? Irene, En el tema del consumo es donde ahí hay un verdadero desperdicio. Bien, Que Irene. es de pronto, y ahí sí tenemos el poder, como mujeres dentro de un hogar y varones dentro de un hogar, en la compra responsable. Sí, sin duda que evidentemente todos los factores sobre los cuales hemos hablado son muy importantes, pero yo me detuve bastante viendo en todo caso los contenidos de la página de ustedes, en donde están las definiciones de los valores que encierran cada uno de los conceptos sobre los cuales está fundado el Banco de Alimentos. Y a mí me parece destacarlo a esto, porque representa desde el punto de vista de la construcción de ideas, de formas, de voluntades, necesitan, digamos, de elementos que sean fundacionales. Y me parece que eso tiene un enorme valor. Por eso invito en todo caso a la gente que ha podido ver la entrevista a que pegue una revisada por la página del Banco de Alimentos y encuentre allí los fundamentos como para tener una buena voluntad para ayudar. Te agradecemos mucho el contacto y estamos, por supuesto, dispuestos a seguir avanzando en una materia que tiene que ver con el intercambio de la comunicación y el esfuerzo por estar mejor. Muchísimas gracias. Sí que se viene el 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, y ahí estaremos presentes también. Recuerden a la gente que quiera entrar en el sitio de ustedes, es basfe.org. Bueno, que tengas buenas noches. Luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, también las cifras que daba, estuve sacando el número, eso de la pérdida de 1 kilo por persona es por día. Por día, sí. Por día. Por día.
1 kilo de alimentos por día es mucho de lo que consumimos, ojo. Es importante el dato que están tirando. Las cuestiones estadísticas que están tirando demuestran que desde el punto de vista de la acción deberíamos cambiar mucho y con esos cambios atenuaríamos la situación social que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, que la gente que tiene una necesidad se organice y esa organización sea sana y constructiva. Ese también es un elemento muy importante. Bien, que yo quedé en los números y quedé en ese sentido. 16 mil millones de toneladas, dijo. No, 16 millones de toneladas. 16, aquí está, 16 millones de toneladas. A ver, uno por ahí lo piensa y no es que vos en tu casa hoy tiraste 1 kilo de comida vos solo, sino que tomado a nivel país. Por persona. Por persona. Vamos a la pausa, ya estamos con ustedes. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bien, venimos de una entrevista relacionada con la situación social, el Banco de Alimentos. Hay otros recursos indispensables como para la convivencia, como es el Banco de Sangre. Vamos a hablar con la gente que está encargada del tema. Bien, le damos la bienvenida, las buenas noches a Silvia Mil. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, muy bien, Silvia. Contanos, de alguna manera uno entiende que, sobre todo a partir de la pandemia, seguramente hay una situación preocupante en lo que representa la cantidad de donantes que están llegando al Banco de Sangre. Seguramente no es satisfactorio y bueno, y la salud, la prestación de salud continúa, por lo tanto es una materia indispensable, ¿no? Así es, la donación de sangre ha decaído en un porcentaje bastante elevado. El hospital, que es el Hospital José María Cuyen, se sigue trabajando netamente en todo lo que es emergencias y obviamente hay accidentados, heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca y se requiere una muy buena cantidad de hemocomponentes para afrontar las diferentes situaciones. También se están haciendo cirugías programadas y también se atiende todo lo que es COVID y entonces hay que sostener todo eso con lo que hay. Para que la gente lo entienda, ustedes llevan una estadística mes a mes de cuánta sangre se necesita, no sé, en litros. ¿Cómo estamos en esa media? ¿Estamos muy abajo? Y si es así, ¿qué podemos hacer para ir revirtiéndolo? Digamos, nosotros tenemos estadísticas a finales de cada mes, no tenemos una estadística donde podemos programar qué es lo que vamos a utilizar en lo que es sangre, digamos, en cualquiera de los hemocomponentes que utilizamos. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el día a día. Sí hay un déficit muy elevado, en estos momentos se acentuó aún más. Silvia, sería interesante que nos cuentes en todo caso cómo es el camino que la gente debe hacer para recuperar su costumbre, para recuperar en todo caso sus actitudes solidarias y poder concurrir al Banco de Sangre y en todo caso darle, digamos, a la sociedad la posibilidad de continuar con la prestación de la salud y continuar con la vida de aquellos que estén en una situación de trance, ¿no?
Digamos, lo ideal sería, como yo les decía los otros días, es que la sangre esté esperando al paciente. Nos estamos manejando bastante con el donante de reposición. Tenemos un apoyo impresionante del Programa Provincial de Hemoterapia, en donde con las colectas externas de sangre proveen de todo lo que es hemocomponentes. Pero eso a veces no alcanza. A veces eso no alcanza. Nosotros tenemos también, trabajamos en nuestro hospital los días martes y viernes con donantes de reposición y voluntarios. Nos estamos manejando debido a la pandemia con turnos organizados en el transcurso de la mañana para que no haya aglomeración de gente, para respetar todas las normas de seguridad para el donante, como también para los agentes que trabajamos en el banco de sangre. Para que uno vaya entendiendo, hoy jueves se terminó una colecta de sangre. ¿Fue dentro de lo que ustedes preveían? ¿Cuánto se juntó de sangre? Para tener más o menos dimensión de la realidad. Mira, se trabaja ahora se empezó a trabajar en colectas externas con la comunidad Cuyen. Ellos, digamos, nos estamos organizando para hacer las colectas en diferentes lugares, asociaciones, en la sociedad intermedia, con clubes, con la Liga Santafesina, hoy fue la República del Oeste, con el apoyo de la comunidad del Cuyen del hospital, en conjunto con el Banco de Sangre. Además, el Banco de Sangre también trabaja en lo que es colectas externas en diferentes lugares, porque hemos empezado a trabajar con escuelas secundarias y entonces también, digamos, culminan a veces jornadas con colectas de sangre en diferentes etapas del año. Por ejemplo, la comunidad de Fran es una que es muy pujante en eso, y la gente de Fran está cambiando todo lo que es el donante de reposición por el donante voluntario, trabajando muchísimo, como las diferentes comunidades en todos los lugares. La colecta de hoy fue satisfactoria, nos hubiera encantado que hubiera más, obviamente, porque siempre uno aspira a más, pero fue muy buena también. Bueno, Silvia, también se sabe que en los últimos días hicieron una campaña en la Universidad Nacional del Litoral, en la sede del rectorado, que procuraron en ese lugar un aporte y bueno, y los resultados, por lo menos a la gente de la universidad, los dejó conformes. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Estamos en el final del programa y esperamos, sinceramente, apelamos en todo caso a aquellos que potencialmente puedan ser donantes, que se acerquen a la página tal vez del Hospital Cuyen y a partir de allí tengan el turno correspondiente como para hacer ese acto de donación. Nosotros tenemos en el hospital un Facebook que es Hospital José María Cuyen, en donde se puede pedir turnos. Tenemos el número del hospital con el interno 244 y también tenemos un celular que es el que estamos dando, en donde se puede comunicar y solicitar turnos todo el que quiera acercarse a donar sangre. Silvia, gracias por estos minutos con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Por favor. Hasta luego. Bueno, muy bien. Terminamos el programa. 4 mujeres pasaron hoy por el programa. Y por sobre todas las cosas, yo creo que además de las mujeres, lo que pasó fue la voluntad de poner lo mejor de cada uno de nosotros en el sentido de poder seguir adelante. Nada más y nada menos, con todos los problemas que tenemos. Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves. Sí, señor. Aquí vamos a estar hasta el jueves que viene.